¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña William Castillo, periodista, analista político y además viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Bienvenido, William. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar. Bueno, muy contento de estar aquí y poder compartir algunas ideas contigo. Igual. Mira, es obvio que hay una estrategia del colapso, que se ha impuesto la estrategia de la destrucción, de la caotización, a través de una política muy agresiva de sanciones económicas y financieras, ¿no? Que buscan, por un lado, la fractura de la unidad institucional, de la unidad del Estado, pero también tienen como objetivo neurotizar al país y provocar, acentuar el descontento y provocar una especie de explosión social. Pero ha ocurrido totalmente lo contrario. La respuesta de la población, de la sociedad venezolana, ha sido la paz, la solidaridad, la comunidad. ¿Qué pasa en el venezolano, en la sociedad venezolana, que ha logrado resistir estos ataques neurotizadores? Sí, Oscar, muy interesante ese señalamiento, ¿no? Creo que la crisis venezolana, que nadie niega que existe una situación compleja desde hace varios años, que se ha agudizado por estrategias internacionales, estrategias imperiales, que abarcan distintas esferas, ¿no? La esfera económica, sin duda es central, la esfera política y diplomática, la esfera militar incluso, y paramilitar, la violencia, y la esfera psicológica comunicacional. Yo creo que estas crisis van sacando de los pueblos cosas que a veces lamentamos, como el egoísmo, como el sálvese quien pueda, todos estos fenómenos que estamos viendo de especulación, como de que nadie confía en el otro, pero también saca de los pueblos los valores esenciales de esos pueblos. Yo creo que los valores esenciales del pueblo venezolano, más allá de esos fenómenos que vemos y que nos preocupan a diario en muchas esferas, es la paz. Uno de los valores esenciales del pueblo venezolano es la paz, es la solidaridad, es la hermandad. Nosotros vimos en los últimos días, particularmente a raíz del sabotaje eléctrico, del golpe eléctrico, la aparición de ese venezolano solidario que ayudó al vecino a conservar la carne, a preparar juntos una comida, a ver que si tenían pilas, linternas para ayudarse, ayudar a las personas que estaban solas, a los adultos mayores, a los niños, a la movilización incluso en la calle, que tuvo grandes problemas de transporte. De tal manera que creo que esas expresiones responden a unos valores de un país que ha sido esencialmente en su historia democrático y pacífico, un país que no ha tenido conflictos militares con ninguna nación, salvo desde su independencia, que fue el último gran conflicto con un imperio que tuvimos, y que más allá de guerras intestinas y conflictos intestinos en el siglo XIX y de algunos eventos en el comienzo del siglo XX, después ha sido un pueblo que ha vivido y que quiere vivir en paz. Creo que la enseñanza... Más del 80% de los venezolanos apuesta al diálogo, a la paz, a la conciliación. Creo que lo que nos dice, entonces, para responder a tu pregunta, es que hay un sustrato cultural, un sustrato social profundamente arraigado al venezolano, que es que el venezolano quiere vivir en paz y se manifiesta como un ser solidario que ante la dificultad busca la solución, busca el concurso, busca el acuerdo, busca el apoyo al vecino, a la vecina, y no busca la división ni la agresión. ¿Por qué los adversarios locales e internacionales insisten en la estrategia del colapso? Una estrategia que durante los últimos 20 años ha fracasado, no ha logrado sus objetivos. Bueno, creo que por un lado, porque hay una crisis política en las alternativas, vamos a decir que desde el lado de la derecha o de la llamada socialdemocracia han surgido frente al proyecto chavista, frente al proyecto revolucionario. O sea, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de proyecto, uno no encuentra cuál es la visión de país que tiene, uno no encuentra cuál es la visión de democracia que tiene. Incluso cuando hay un posicionamiento para nosotros oportunista, estratégico, de decir que respetan la Constitución y que ahora se apoyan la Constitución, uno no tiene claro si en el fondo se trata de un discurso demagógico para destruir los grandes avances que ha tenido Venezuela a partir de la Constitución del 99. Entonces creo que hay una crisis de liderazgo y la salida que se termina imponiendo, la derecha tiende a ser cooptada, tiende a ser dominada
por las visiones extremistas que son fundamentalmente imbuidas y dirigidas desde el extranjero. Entonces, esa crisis interna de liderazgo, esa falta de anclaje, de una visión propia, lo que tú has dicho muchas veces, Oscar, una propuesta superior, una alternativa frente al modelo que se ha impuesto en Venezuela. No una propuesta antichavista, una propuesta superior. De país, una propuesta que construya sobre otras bases un modelo de país posible y que haga posible el debate democrático, el diálogo democrático. Creo que ante esa crisis la salida fácil, la salida desesperada desde afuera es inducir a la violencia. Y por eso insiste en una estrategia que ha fracasado, que va en contra, como te digo, de la naturaleza del venezolano y que le produce un gran daño al país, porque lo que se le está produciendo es un sufrimiento inmerecido a todo el pueblo venezolano. Sí. En los estudios cualitativos de Interlaces, a través de Focus Group, hay una frase que yo creo que sintetiza esa subjetividad del venezolano frente a la arremetida neurotizante. Y yo no estoy con el presidente Maduro, pero mucho menos con Guaidó, que lo que quiere es una guerra. Entonces, así como en el 2017, la guarimba persistente, cruel, criminal, lo que ocasionó fue una cohesión del chavismo, sumar respaldos de otros sectores sociales que rechazaban la violencia y la guarimba como forma de hacer política. También está ocurriendo esto en este momento. Quiero preguntarte ahora, William, ¿cómo diagnostican la estrategia mediática de los adversarios del gobierno bolivariano? Una estrategia orientada a la desinformación, a la contrainformación, pero fundamentalmente a la neurotización. ¿Y qué respuesta se le está dando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en tu despacho? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, William, acerca del diagnóstico que han hecho desde el Ministerio sobre la campaña de neurotización, desinformación que adelantan las grandes corporaciones mediáticas del planeta. ¿Y qué respuesta les están dando? Sí, Oscar. Podemos analizar en 3 niveles la campaña que se ejecuta contra Venezuela, que nosotros siempre decimos es contra todo el pueblo venezolano, no es una campaña contra el gobierno. Aquí hemos pasado de una campaña de criminalización de las autoridades legítimas del presidente Nicolás Maduro y del gobierno, la revolución bolivariana y del chavismo, hemos pasado a una campaña de criminalización y ataque al gentilicio venezolano. Esa campaña se puede analizar en 3 niveles diferentes. Las grandes agencias de información, los grandes medios, la estructura mediática, siguen aportando los elementos para el relato, es decir, el racional de esta campaña. Los elementos de opinión, los argumentos, el argumentario de este relato que pone a Venezuela en crisis humanitaria, en crisis migratoria, con la gente comiendo en la calle, un país violación de los derechos humanos, torturas. Ese relato lo siguen posicionando los grandes medios. Luego actúan las redes sociales, los laboratorios de redes sociales y todo este fenómeno que se ha expandido mucho en Venezuela, que aportan lo que llamamos la viralización de ese relato. Es decir, lo expanden de manera con mucho más alcance que los medios de comunicación. Y hay un tercer elemento, Oscar, que te diría que ha operado en los últimos días, sobre todo en este último año, que es la campaña que tú llamas de neurotización, que es la campaña emocional que se aplica a través de las mensajerías privadas, que es cuando la gente recibe ya el mensaje, la falsa noticia, el rumor, cosas que no son absolutamente falsas, no tienen fuente, no están confirmadas de ninguna manera, y entonces allí se manipula, hay que salir a la calle, hay que salir a quemar gente, hay que salir a saquear. Fíjate, hay 3 niveles de esta campaña. No hemos visto en los últimos 20 años, en los 20 años de revolución, una campaña con la masividad, con la profundidad, con el alcance, la intensidad y la fuerza que está viviendo el Venezuela y que está soportando el pueblo venezolano a todos los niveles. Es una campaña peligrosa. Planetaria. Sí, total. Involucra prácticamente a toda la mediática internacional, con algunas honrosas excepciones. ¿Nosotros qué hemos hecho? Bueno, primero denunciar esta campaña. Nosotros
hemos venido haciendo un seguimiento que te digo, los promedios de noticias en los 2 últimos años de noticias negativas en más de 100 medios internacionales que se siguen, alcanza a niveles que uno puede hablar de 50, 60 mil, 70 mil noticias al año negativas sobre Venezuela. Este año, por supuesto, esa campaña se ha extendido en los Estados Unidos, donde tiene una de sus bases, en Europa, donde tiene la otra base, particularmente en España, Portugal, Londres, en Estados Unidos, por supuesto, en las ciudades más importantes, los grandes medios, New York Times, de Wall Street Journal, el Washington Post, y por supuesto la mediática latinoamericana que va desde el sur de Río Grande hasta la Patagonia. Entonces, esa estrategia la hemos denunciado incluso en las propias Naciones Unidas, la hemos denunciado en organismos internacionales, y bueno, lo más importante es que también la denunciemos ante nuestro pueblo, porque, para ponerte un ejemplo, ya no se ataca solamente, como te digo, al gobierno, sino se quiere destruir el concepto de la venezolanidad. Los venezolanos son una enfermedad, dijo un líder político por ahí. Los venezolanos son flojos, van a saquear otros países, van a robar, son asesinos. Los femicidios que estamos teniendo, las agresiones a los venezolanos tienen que ver con esa campaña. Y también anular la esperanza. Por supuesto. No se puede, no se pudo. Un nuevo mundo, una nueva sociedad con mayor justicia. Sin duda, porque en el fondo modelo no funciona. El Estado fallido tiene que ver con la esperanza fallida, con la decepción, con el quiebre de una esperanza, que está absolutamente viva, Oscar, que está absolutamente viva. Venezuela tiene hoy la red social, la red física de organización popular más extendida del mundo. Nosotros tenemos 30.000 consejos comunales, más de 3.000 comunas. Nosotros tenemos a la gente organizada abajo, haciendo gestión, no solamente llevando un alimento, llevando una caja de comida, nosotros tenemos debatiendo el tema de las telecomunicaciones, del agua, la democracia popular, los problemas locales de seguridad e inseguridad. Nosotros estamos avanzando en el fortalecimiento de una nueva red democrática en nuestro país, que es la base y es la esperanza de una democracia mucho más directa y mucho más cercana a la gente. Los medios de comunicación en Venezuela creo que han asumido una posición bastante responsable frente al conflicto, informando de manera equilibrada. ¿Qué crees tú? Sí, yo creo que ha habido, sin duda alguna, hemos tenido momentos de más dificultad, digamos, en los medios nacionales. Creo que hay la conciencia de que el país quiere paz. El país no quiere una guerra, el país rechaza una invasión. Más del 80-90% de los venezolanos rechaza una acción militar contra Venezuela. ¿Quién puede querer para su país, salvo este liderazgo irresponsable, que haya una invasión internacional o militares paseando por las calles de Venezuela o bombardeando las ciudades y los pueblos de Venezuela? Nadie puede querer eso. Entonces creo que esa conciencia sobre la necesidad de la paz, creo que los medios tienen que seguir haciendo esfuerzos por el diálogo, porque aún... La oposición mantiene una campaña a favor de la paz y la reconciliación. Sí, y estoy seguro que otros medios también tienen esa actitud. Creo que hay que insistir en eso, porque más allá de que las diferencias políticas obvias que hay de visiones de país, este país es de todos y todas las venezolanas y venezolanas, más allá de sus posiciones políticas. Solo, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, solo el país unido puede primero enfrentar esta agresión imperial, decirle un alto al bloqueo económico que está impidiendo que haya medicina, que haya alimentos en Venezuela, que está bloqueando las cuentas, que está impidiendo traer materia prima para la industria. Pero tiene que haber una unidad nacional alrededor de esos grandes temas, más allá de que políticamente podamos tener visiones diferentes sobre los problemas del país. Cuando hablas de unidad nacional en concreto, ¿a qué te refieres? Bueno, primero a la necesidad de que haya una actitud responsable por una parte del liderazgo de la oposición venezolana y acepte los llamados al diálogo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Son más de 400 llamados al diálogo en casi 6 años. Sentémonos. Aún con lo que pasó en República Dominicana, el presidente ha dicho: estoy dispuesto a pasar la página del engaño, de la farsa de República Dominicana, volvámonos a aceptar sin agenda, sin condiciones y en el marco de la Constitución. Yo creo que eso es un llamado político responsable que un político de cualquier ideología de manera responsable aceptaría en cualquier parte del mundo. Tú estás en un despacho que es responsable de la comunicación internacional. ¿Qué se ha hecho para contener, reducir el impacto de las grandes corporaciones mediáticas manipulando la realidad? Nosotros hemos elaborado una estrategia que se llama, y el presidente lo ha dicho muy claramente, que es llevar la verdad de Venezuela.
Nosotros tenemos que posicionar nuestra verdad, despejar las mentiras, despejar las falsas noticias, los fake news, despejar todo ese relato destructivo, criminalizador de Venezuela. Eso lo hemos hecho en el Consejo de Derechos Humanos, hemos tenido una intensa actividad con foros, con organizaciones populares. Se ha activado una red de solidaridad nunca antes vista en Venezuela, Oscar. Hoy nosotros a veces tenemos eventos que coordinamos, se realizan actividades en 80 y más países al mismo tiempo. Acabamos de tener una marcha extraordinaria en Washington, D.C. Centenas de ciudadanos norteamericanos voluntariamente se han organizado para pedirle a Trump que no invada Venezuela, que no haga más guerras por petróleo, que no cometa los errores que ha cometido en el Medio Oriente. Y son ciudadanos que están conscientes de la realidad. Estamos trayendo sindicalistas, hemos traído brigadas de jóvenes que pasan 15, 20 días en los consejos comunales, en las comunas, tienen experiencias productivas. Hay un grupo de periodistas en el mundo que se ha movilizado, se ha motivado por la situación de Venezuela y están reportando desde Venezuela, y eso nos ha ayudado a romper un poco el bloqueo. Tenemos más de 130 activistas, académicos, profesores de Estados Unidos y de otra parte del mundo firmaron una carta también en solidaridad con Venezuela denunciando la agresión a Venezuela. Estamos activando, digamos, el poder social, el poder de la gente, el poder ciudadano en el mundo. Y el de la solidaridad internacional. Y el de la solidaridad, el internacionalismo, nuestra tradición de izquierda, pero que el mundo llama solidaridad porque el mundo sabe que lo que se está pretendiendo con Venezuela es ilegal, es injusto, es criminal y es inhumano. El mundo lo sabe. Solo una estrategia mediática, igualmente criminal, trata de ocultarle al resto del mundo la tragedia que se vive hoy en Venezuela debido a las agresiones fundamentalmente dirigidas de Estados Unidos. Desde el punto de vista geopolítico, ¿qué se está jugando hoy en Venezuela? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, William, desde el punto de vista geopolítico, ¿qué se está jugando hoy en Venezuela? El presidente dijo hace unos días, en Venezuela se juega, entre muchas cosas, el futuro de la democracia y de las relaciones entre los estados soberanos en el continente americano y los Estados Unidos. Si Estados Unidos impone una salida violenta, inconstitucional, ilegal, inhumana en Venezuela, habremos caído en un nuevo siglo de dominación, de saqueo y coloniaje. Si la revolución bolivariana y la democracia bolivariana triunfa de manera pacífica y logramos resolver por las vías constitucionales la crisis política y económica en Venezuela, habrá triunfado el Estado de Derecho, el derecho internacional, y habrá posibilidades de los pueblos de avanzar en un siglo con mayor democracia y mayor justicia social. ¿Qué escenarios vislumbras? Los escenarios siguen siendo... En un momento muy complejo, muy difícil para el país. Sí, los escenarios son complicados. Yo te digo una cosa, Oscar, cuando Donald Trump dice que todas las opciones están abiertas en Venezuela, no es que quiere decir que hay una opción y si esa falla viene otra opción y si esa otra falla viene otra opción, sino que todas las opciones las están aplicando al mismo tiempo. Bloqueo económico, agresión militar y amenazas militares y paramilitares, agresión política, asedio diplomático, invasión a nuestras sedes diplomáticas en el extranjero, agresión a nuestros funcionarios, persecución a los recursos de Venezuela. Todas las opciones las están aplicando. Entonces, eso hace que el escenario sea muy complejo. Nosotros seguimos apostando, y el presidente lo ha dicho, el canciller lo ha dicho, al escenario de la paz. Nuestro principal escenario, nuestro único escenario es la paz. Nosotros vamos a seguir trabajando de la mano del derecho internacional, de la mano de la Constitución, aliándonos con los países, con las conciencias, con los pueblos y los gobiernos justos que saben que en Venezuela se está agrediendo la democracia para buscar salidas de paz. ¿Qué medidas concretas? Acaba de formarse un grupo de apoyo a la paz, tenemos el mecanismo de contacto del grupo de contacto de Europa, de la Unión Europea, tenemos el mecanismo en Montevideo y tenemos un grupo que agrupa ya más de 60 países de las Naciones Unidas que están trabajando con Venezuela en buscar salidas pacíficas y soluciones en el marco del derecho internacional. Se cerró un ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. Y las derechas recuperaron los gobiernos en algunos países, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay. Pero son derechas que parece que no han aprendido nada, o han aprendido muy poco de esos procesos políticos.
han regresado con más venganza, con más injusticia, con políticas más radicales, neoliberales. ¿Qué está pasando con la derecha en América Latina? Bueno, la derecha ha sido un instrumento de la estrategia de recolonización de América Latina, definido por el gobierno de Estados Unidos, y que se inicia formalmente, vamos a decir, en 2008-2009, con los intentos de golpe contra Evo y el presidente Correa, y que se concreta ya exitosamente en el golpe de Estado contra Mel Zelaya. Hemos llegado al golpe de Estado contra Dilma Rousseff, golpe de Estado contra Fernando Lugo, la encarcelación de Lula da Silva, las amenazas contra Cristina Fernández, la persecución a Rafael Correa, es decir, a presidentes líderes de países que lograron reducir la pobreza, que ampliaron las oportunidades, que redujeron el problema de la deuda, la dependencia, que generaron mecanismos de integración, para no decir Venezuela. A todos esos gobiernos se les acosa, se les persigue. Nosotros creemos... Se les asesina. Incluso se les asesina, se busca no derrotarlos políticamente, sino aniquilar el progresismo, la izquierda popular. Creo que ante eso el presidente también lo ha dicho, y nosotros compartimos esa visión, Oscar, y con esto cierro, que hay una nueva ola social. Los pueblos vieron la libertad, como una vez escribió Bolívar, una vez que un pueblo prueba los aires de la libertad, no va a regresar atrás. Nosotros creemos en la fuerza de los pueblos de América Latina, creemos que la izquierda popular se va a reorganizar y creo que va a avanzar por las vías electorales, por las vías pacíficas, en la recuperación de una esperanza para América Latina y el Caribe. Bueno, William, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias, Oscar. Hasta pronto. Hasta pronto. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.